Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es miércoles 9 de abril de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, así como las noticias jurídicas y sobre derechos humanos más destacadas de las últimas horas. Eusiris Rostro, en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte invalidó disposiciones de Guerrero que sancionaban los delitos de fraude familiar y abandono de mujer embarazada. La vía administrativa es la idónea para reclamar la reparación de daños por el actuar negligente de personal médico de instituciones de salud pública. La Corte estableció lineamientos para personal que participa como candidatos en la elección judicial. Las y los 5.379 candidatos que participan en la elección judicial deberán reportar al INE ingresos y gastos de campaña. Vamos directo a las noticias. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 146/2021, en la que invalidó porciones de los artículos 169 bis y 205 bis del Código Penal de Guerrero, que establecían penas inexactas y fijas que violaban los principios de taxatividad y proporcionalidad. Del artículo 169 bis se eliminó la porción y privación de derechos familiares, que sancionaba el abandono injustificado de una mujer embarazada, lo que violaba el principio de taxatividad al no establecer un tipo penal claro y preciso, pues no refería qué derechos se perderían ni el plazo que dejaría de gozar de esos derechos el infractor, lo que propiciaba que se aplicara de manera arbitraria. Además, implicaba una pena fija, ya que no establecía las bases para que la autoridad judicial tuviera elementos para individualizar la sanción, lo que violaba el principio de proporcionalidad. Del artículo 205 bis, invalidó la porción y multa de 370 veces la unidad de medida y actualización como sanción para el delito de fraude familiar por tratarse de una multa fija, contraria al principio de proporcionalidad. En la sentencia se fijaron efectos retroactivos a la entrada en vigor de la reforma, esto es, al 4 de septiembre de 2021. La primera sala de la Corte determinó que la vía ordinaria civil es la procedente para demandar en lo personal a un médico a fin de exigir su responsabilidad civil por su actuar culposo o negligente en el ejercicio de sus funciones dentro de una dependencia de salud pública como el Seguro Social, mientras que la vía administrativa es la idónea para demandar al Estado la reparación de los daños derivados de actos de negligencia cometidos por el personal médico que labora en los institutos de salud pública. La sala explicó que la vía civil ordinaria es la idónea para demandar a un médico en particular, trabaje o no en una dependencia pública, pues su responsabilidad tiene como base el daño producido a los pacientes, lo cual podría originar una responsabilidad de índole subjetiva. En consecuencia, para que la indemnización resulte procedente, es necesario demostrar la culpa o negligencia del médico al que se le atribuye el daño. Sin embargo, no es la vía adecuada para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los servicios de salud que presta a través del Seguro Social y el ISSSTE, pues quedó superada con la derogación del artículo 1927 del Código Civil Federal al expedirse la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Por ello, la vía procedente para demandar la responsabilidad patrimonial del Estado por el actuar negligente de los médicos que laboran en las instituciones públicas de salud es la administrativa. En tanto, la segunda sala determinó que si bien las trabajadoras de confianza carecen de estabilidad en el empleo, lo cierto es que el artículo 123 constitucional hace una distinción a esta regla dirigida a mujeres embarazadas, sin distinguir entre nombramiento de base y de confianza. Por este motivo se concedió la protección de la justicia a una servidora pública con el fin de que fuera reinstalada en su empleo y se le pagara los salarios caídos. El anterior criterio lo estableció al resolver un amparo promovido por una servidora pública que fue despedida ilegalmente con motivo de su embarazo, por lo que promovió amparo al considerar que se actualizaba una excepción a la falta de estabilidad de los trabajadores de confianza prevista en el artículo 123 constitucional.
La sala señaló que las dos instancias previas habían reconocido el despido injustificado de la trabajadora. Sin embargo, no le otorgaron la reinstalación en el empleo. Precisó que ello fue consecuencia de que interpretaron de manera limitada la protección a la maternidad y restringieron los derechos laborales de la mujer trabajadora de confianza. Desde 1996, la Suprema Corte ha emitido más de 100,000 sentencias que son públicas y accesibles para su consulta. Jesús Daza nos explica cómo podemos conocerlas. En el marco de los 200 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lanzó el nuevo repositorio del máximo tribunal, que reúne las sentencias y criterios más relevantes del Pleno y las salas, para que la ciudadanía pueda conocer el trabajo que realiza al resolver los asuntos de su competencia. Incluye más de 100,000 sentencias públicas desde 1996, como parte del Sistema de Informática Jurídica, así como el Semanario Judicial de la Federación, que se actualiza constantemente. Se pueden descargar hasta 100 documentos de forma libre, y si se requiere todo el contenido, se puede entregar en formato abierto mediante una cita. El sistema está organizado de manera sencilla, para que cualquier persona pueda consultarlo, sin necesidad de ser especialista en derecho. Consúltelo en el sitio bicentenario.scjn.gov.mx/repositorio-scjn. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Y escuche la siguiente información para todas las personas que hayan obtenido su cédula profesional de licenciatura en Derecho. Pueden registrarla ante el Consejo de la Judicatura Federal. Solo deben acudir directamente al órgano jurisdiccional en las materias penal, civil, mercantil o administrativa y solicitar por escrito y bajo protesta de decir verdad la inscripción de su cédula profesional ante el Registro Único de Profesionales del Derecho. Además, se requieren diversos datos y documentos como comprobante de domicilio, identificación oficial vigente con fotografía y la cédula profesional en original y 2 copias. Recuerde que todos los trámites son gratuitos. En más noticias, en sesión privada, el Pleno de la Corte aprobó los lineamientos para personas candidatas que laboran en el máximo tribunal. Precisó que durante el periodo de campaña que concluye el próximo 28 de mayo, todas las personas servidoras públicas que sean candidatas o candidatos tendrán un horario laboral de 9 a 15 horas, debiendo ejercer el servicio público con diligencia y respetando los principios previstos en el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre ellos el de honradez, eficacia, disciplina, lealtad e imparcialidad. Quienes requieran acudir a foros y debates organizados por el INE, el sector público, privado o social, en días y horarios de trabajo, deberán solicitar días económicos o licencias sin goce de sueldo por el plazo que consideren necesario, con base en el acuerdo general de administración correspondiente. Las personas adscritas a ponencias o salas tendrán el horario y autorización de días económicos y licencias conforme lo disponga la ministra o ministro, presidenta o presidente de la sala, según corresponda. 3 de la tarde con 8 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más, no se vayan. Al regresar, organizaciones de la sociedad civil exigen a participantes en la elección judicial presentar su declaración 3 de 3. Ya estamos de regreso ahora con información electoral. La Sala Superior del Tribunal Electoral modificó por mayoría de votos el acuerdo del INE que establecía que la única autoridad competente para promocionar la elección judicial y fomentar la participación ciudadana era la Autoridad Electoral Administrativa. En consecuencia, determinó que los poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo Federal, los poderes Legislativo y Judicial, sí pueden promocionar dicha elección y fomentar la participación ciudadana en este proceso inédito, en el que por primera vez se elegirá mediante voto popular a las personas integrantes del Poder Judicial, precisando que los poderes de la Unión deberán de abstenerse de emitir mensajes en los que se promueve el voto a favor de determinadas personas candidatas.
El INE publicó el acuerdo con el que dio cumplimiento a la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la que ordenó establecer un tope de gastos de campaña diferenciado, tomando en cuenta el tipo de elección, con lo que se eliminó el tope fijo de 220,000 pesos que se había establecido para todas las personas candidatas, independientemente del cargo al que aspiraran. Por lo anterior, determinó que las y los aspirantes a cargos de elección nacional, como son ministros y ministras de la Suprema Corte, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, podrán erogar hasta 1,468,841 pesos. En el caso de quienes compiten por cargos en una circunscripción, como son las y los aspirantes a magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral, podrán erogar 881,304 pesos. En el caso de las magistraturas de circuito, el tope de gastos de campaña se estableció en 413,111 pesos, mientras que las y los candidatos a un juzgado de distrito podrán erogar hasta 220,326 pesos. Las 5,379 personas candidatas que buscan alguno de los 881 cargos en disputa deberán reportar puntualmente los ingresos y gastos realizados durante el periodo de campaña que inició el 30 de marzo y concluye el 28 de mayo. Y ante las limitaciones y complicaciones que se han presentado en la etapa de campañas de las candidaturas de quienes aspiran a un cargo en el Poder Judicial Federal y las judicaturas locales, se vuelve cada vez más complejo que la ciudadanía pueda emitir un voto informado, consideró Claudia Morales, de la organización Impunidad Cero, en el blog Axis del Tribunal Electoral, debido a que las y los candidatos no tienen permitido ningún tipo de financiamiento externo. Las redes sociales son el medio principal para promover el voto, pero también para esparcir información de fuentes no confiables y posicionar a los perfiles que cuenten con mejores recursos. Para tomar una decisión más consciente al votar, recomendó considerar las sentencias en las que han participado las y los jueces postulantes y los criterios que han aplicado, su trayectoria laboral, sus áreas de especialización y su postura en temas jurídicos de interés. Investigar si se les ha señalado en casos de violencia de género y su enfoque respecto a la perspectiva de género. Y por último, verificar si existen señalamientos sobre actos de corrupción. Integrantes de los comités de participación ciudadana de los sistemas nacional y estatales anticorrupción y de transparencia hicieron un llamado a que las y los candidatos a ocupar un cargo en el Poder Judicial presenten su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como 3 de 3. Consideraron indispensable que la ciudadanía cuente con información que ayude a conocer a quienes pretenden luchar contra la corrupción desde el Poder Judicial. Si bien esta declaración no es obligatoria para quienes buscan un cargo de elección popular, indicaron, sí es una exigencia social, especialmente para transparentar cómo llegan al poder público, conocer su evolución patrimonial y su nivel de cumplimiento en el pago de impuestos. El Poder Judicial de Guanajuato inauguró la ampliación del Juzgado de Oralidad Penal en Celaya, con 4 salas de audiencias y diversas áreas que permitirán una mayor cobertura del servicio a las personas usuarias del sistema de justicia penal acusatorio. A un año de su creación, el Juzgado en Línea del Poder Judicial de Veracruz ha resuelto más de 1,400 casos de personas usuarias no solo en la entidad, sino también a nivel nacional e internacional, con un promedio de 7 días hábiles. Desde que inició operaciones en febrero pasado, el Juzgado de Primera Instancia especializado en juicios sucesorios del Poder Judicial de Nayarit ha recibido 220 demandas de juicios testamentarios e intestamentarios. El Instituto Electoral del Estado de México aprobó los topes de campaña de las candidaturas a cargos del Poder Judicial Estatal, que serán de 1,066,000 pesos a quienes aspiren a magistraturas y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, mientras que las candidaturas a juzgadores podrán hacer uso de 82,000 pesos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, la Sala Regional Jalapa revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Oaxaca
que declaró infundada la obstrucción del cargo y la violencia política de género que denunció un integrante del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo, Ejutla, tras la negativa de la presidenta municipal de tomarle protesta como regidora electa. Así, ordenó al tribunal local emitir una nueva resolución en la que determine el momento a partir del cual surgió su derecho a desempeñar el cargo, para analizar si existieron las conductas que denunció. Pues el tribunal local no consideró en su análisis el momento en que surgió el derecho de la actora para desempeñar el cargo. Contrario a ello, partió de una premisa incorrecta a concluir que la toma de protesta de la actora a una regiduría de representación proporcional por sí misma dejó sin efectos la posible obstrucción al cargo, así como la BPG planteada. La Sala Regional Toluca confirmó la determinación del Tribunal Electoral del Estado de México, con la que se declaró sin competencia para resolver un asunto relacionado con la disminución del techo financiero asignado a la Sindicatura Municipal de Sinacantepec para el ejercicio fiscal 2025. Lo anterior, pues el asunto no corresponde a la materia electoral, sino a la administrativa, ya que aunque dicho cargo es de elección popular, no están en riesgo sus derechos político-electorales. Dado que las decisiones presupuestarias no inciden de manera material o formal en el ámbito electoral, sino que constituyen actos estrictamente administrativos celebrados en el ámbito municipal. En otra información sobre el desarrollo digital con enfoque educativo, se llevó a cabo un foro en la Cámara de Diputados. Uno de los principales retos de la educación en nuestro país es reducir la brecha entre la tecnología y el aprendizaje, señalaron diputados y especialistas durante el Foro de Innovación Digital Educativa FIDE 2025. En la evolución de la humanidad, las sociedades que más tengan éxito son las que más van a conocer, las que más van a tener conocimiento, y ahí nos hace falta a los mexicanos entrar en esa dinámica, en esa etapa, y creo que ahora hay oportunidad y voluntad y disposición de las autoridades federales, de esta misma Cámara, porque todo tiene que ver con el asunto de presupuestos. En la Cámara de Diputados se informó que en el Estado de México, el 50% de hogares no cuenta con acceso a Internet. De esto, solo el 35% tiene computadora. Una educación que no innova, que no se adapta, corre el riesgo de quedarse rezagada. Este foro representa un compromiso firme. El impulsar una cultura educativa donde la tecnología sea aliada a la actividad, a la equidad y al conocimiento libre. El objetivo de este foro, señalaron, es elaborar estrategias donde la innovación, la visión estratégica y la tecnología educativa convergen para fortalecer los pilares de la nueva escuela mexicana. El día de hoy el futuro es digital y la pregunta frente a nosotros no es si México va a ser parte de esta revolución, sino qué tan rápido vamos a empoderar a la siguiente generación para que lo haga. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. 3 de la tarde con 18 minutos, momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos a corte informativo. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. A clausurar los trabajos del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Olivier Frubil indicó que como primer paso en el proceso instaurado contra México, conforme al artículo 34 de la Convención en la materia, se solicitará información al gobierno, por lo que de ninguna manera se está prejuzgando sobre los siguientes pasos del procedimiento instaurado, recordando que el objetivo del comité es mantener la cooperación y los intercambios constructivos con el Estado para lograr el objetivo común, que es la plena implementación de la Convención, que tiene como fin erradicar la desaparición forzada. Recordó que el procedimiento se activó para México
porque recibió información que contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada y sistemática en su territorio, delito que puede ser perpetrado por grupos paramilitares o integrantes de la delincuencia organizada, lo que faculta al comité para recabar información pertinente sobre la situación y llevar eventualmente el asunto al conocimiento de la Asamblea General de Naciones Unidas a través de su secretario general. En este sentido, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, rechazó el pronunciamiento de la fracción mayoritaria en el Senado sobre este informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual señaló que debido a la crisis de desapariciones en nuestro país, que son sistemáticas y generalizadas, podría activarse el artículo 34 de la Convención y llevar el asunto ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En una decisión inédita, indicó el Senado, por mayoría de votos descalificó el informe y exigió que el presidente del Comité de la ONU, Olivier de Fruville, sea sancionado. Señaló que en lugar de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de derechos humanos, las autoridades mexicanas deberían trabajar en revertir la grave crisis de desapariciones. Lamentó que lo votado en el Senado no augura un buen trabajo en la revisión de la reforma a la ley general en la materia. En otra información, la Conducef lanzó una herramienta para fortalecer la participación de las mujeres en el sistema financiero. Rosy García nos cuenta de qué se trata. Con el propósito de brindar a las mujeres herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida, construir un mejor futuro financiero y romper con dinámicas de violencia económica, la Conducef impulsó el proyecto Minerva. En la población de México, del 51.4 somos mujeres. Y el 29% de esta población tiene como jefa de familia. Se trata de un curso con perspectiva de género diseñado para que las participantes tomen decisiones financieras informadas que fortalezcan su autonomía económica, incluso en contextos de vulnerabilidad o dependencia económica. El proyecto, inspirado en la metodología japonesa Ikigai, incluye 7 módulos educativos que abordan desde los conceptos básicos de presupuesto como el ahorro y crédito, hasta la contratación de seguros, prevención de fraudes y emprendimiento. Tenemos en la parte de ahorro formal, el 37.2% de las mujeres lleva el control de sus ingresos y sus gastos. Y de cada 10 mujeres, solo 4 cuentan con el ahorro formal. Se mencionó que uno de los objetivos principales es que las mujeres aprendan a identificar oportunidades de negocio, riesgos y protegerse ante prácticas financieras engañosas. La plataforma se encuentra disponible en minervaeducacionfinanciera.mx y en el portal de la Conducef, donde se podrá acceder a los cursos de forma sencilla y gratuita. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Al menos 3.3 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en nuestro país trabajan en la informalidad, pero dentro de empresas formales o dependencias de gobierno. Esto de acuerdo con un estudio realizado por la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Advierte que en muchas ocasiones los empleadores se aprovechan de la necesidad de las y los jóvenes de adquirir experiencia para no ofrecerles un trabajo digno, sin seguridad social y con salarios que apenas superan las 2 canastas básicas. Esta situación, indicó, puede tener consecuencias fatales, tal como ocurrió con los 2 jóvenes fotoperiodistas que murieron en el festival Ac Ceremonia, cuando una estructura cayó sobre ellos, pues el medio para el que cubrían el evento negó la existencia de una relación laboral con ellos y se deslindó de toda responsabilidad. Y esta temporada de calor está agudizando la escasez de agua. Si bien se esperan las primeras lluvias el próximo mes, especialistas pronosticaron que no serán suficientes para recuperar los niveles de las presas en el país. La temporada de estiaje en el Valle de México ha incrementado la crisis hídrica que enfrenta la región, con niveles bajos en el sistema Cutzamala, indicaron especialistas durante un foro sobre el tema. Señalaron que en el primer trimestre de 2025, el sistema reportó menos del 40% de su capacidad, lo que ha obligado a reducir el volumen de agua enviado a la zona metropolitana.
sustentabilidad muy baja, es decir, que no se recuperan los acuíferos lo suficiente, se consume mucho más de lo que se puede captar, y eso tiene que ver con cuestiones de uso, pero también climáticas. Mencionaron que esta situación ha generado afectaciones visibles en varias alcaldías, donde se han incrementado los cortes de suministro de agua y la dependencia de pipas para cubrir la demanda básica. Sabemos también la distribución del uso del agua, que pues gran parte se va al sector agropecuario y el 14% al uso público, urbano y doméstico. Reconocieron que la disponibilidad de agua seguirá siendo limitada, a pesar de que las lluvias esperadas en mayo y junio podrían aliviar parcialmente la situación, pero no serán suficientes para recuperar los niveles óptimos de las presas. Asimismo, es indispensable implementar medidas como la captación de agua de lluvia, modernizar la infraestructura hídrica y generar conciencia en la población sobre el cuidado del agua. Las alcaldías más afectadas por la escasez de agua en la Ciudad de México son Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo Madero, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Nos vemos en punto de las 20:30 horas en el Noticiario Nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute su tarde. Hasta pronto.